Don Rafael Pepe Abreu, como dice la frase hecha, no necesita presentación. Pero vamos a recordarle que es un veteranísimo del movimiento sindical dominicano y debo decir además, porque es la realidad, que se trata de un sindicalista íntegro, que lo único que ha hecho desde su juventud es luchar a favor de la clase obrera dominicana. Basta verlo a él y ver cómo vive y cómo vive su familia para que seguido nos demos cuenta de que se trata de un hombre que no ha hecho del sindicalismo un modo ventajista de vida. Y esto lo digo en beneficio de él, aunque él no lo necesita, pero para quienes a veces meten a todo el mundo en el mismo saco, entiendan que no todo el mundo puede estar en el mismo saco. Ahora, don Pepe, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, está enfrascado en una lucha que ha sido larga, larguísima, para la modificación del Código de Trabajo, pero él lucha y sus compañeros sindicalistas para que la modificación no beneficie solo a quienes tienen el poder económico, sino a los obreros, a los trabajadores sindicalizados o no, y a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado. Este proyecto de reforma ya llegó por fin al Congreso Nacional y sobre él vamos a hablar particularmente sobre el tranque, es decir, sobre la parte que los patronos, que ahora gusta que le llamen los empleadores, no quieren reconocer. Les invito pues a esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu. Don Rafael Pepe Abreu, y si no bailo con Pepe, ¿te recuerda eso? ¿Cómo se siente usted? Bien, muy bien. Bueno, usted siempre está bien, gracias a Dios. Y recordaba yo que Ana, una muchacha de aquí, pero sí, me cantaba esa cancioncita cuando yo llegaba aquí. De que si no bailo con Pepe. Sí, es una canción muy vieja. Yo la oía de muchacho. Viejísima, viejísima. De muchacho. Muchos años. Bueno, de manera que su nombre anda volando, ya no en las belloneras, aunque hay unas belloneras modernas, pero bueno, vamos a decir que en las redes sociales. Así es. La ventaja es que ahora uno busca la canción que quiere y la puede escuchar en tantas versiones como uno, rápidamente. Como uno desea, rápidamente, así mismo. 10 veces la misma canción por 10 intérpretes diferentes. Don Pepe, por fin el proyecto de reforma del Código de Trabajo llegó al Congreso y parece que hay ahora mismo un punto en que el gobierno está de acuerdo con que se apruebe todo lo consensuado entre ustedes, el gobierno y el sector privado, y que el tema no consensuado, que aparentemente es solo uno, el de la cesantía, se deje para después para ser manejado cuando las circunstancias lo permitan y el consenso sea posible en una ley aparte. Pero el empresariado no lo quiere así y más bien quiere que se retire del Congreso y que no se conozca hasta que no lleguen a un acuerdo alrededor del tema de la cesantía. ¿Cuál es su visión de este tema en el momento en que está ahora? Bienvenido rápidamente. Una de las cosas que hay que decir es que después de 11 años de discusión, 11, 2 periodos de gobierno, sí, y en el último tiempo, 2 años y medio. O sea, Danilo más Abinader. Luis, 2 años, y en el último periodo, en el de Luis, 2 años y medio en ese Ministerio de Trabajo, bajo la conducción del ministro Luis Miguel Decán, se hicieron, bienvenidos,
100 reuniones. 100 reuniones. Se llevan contabilizadas. Sí. Porque eran tripartitas, pero también bilaterales. ¿Se ve? Entre ellos y nosotros y el ministro y ellos. Me imagino Bienvenido. que usted tiene las actas de esas 100 reuniones. Todas las actas registradas, porque además se grabaron las reuniones. Entonces, oiga, bienvenido es. Cuando estábamos el 26 de agosto en el Palacio Nacional, que estaba convocada la semanal, usted sabe, Sí. la semanal, para anunciar la reforma. Una reunión, diríamos así, dramática, porque tuvo el ministro de Trabajo y estaba el presidente, 3 de la parte empresarial y los 3 sindicalistas, conocidos ya por todos. Una reunión previo a la semanal. Previo a la semanal. Porque fue a pedido de los empresarios. Cuando estamos ahí, para sorpresa, ¿verdad? Diríamos así, nuestra. Yo no creo que del presidente y el ministro, pero nuestra sí. El empresariado plantea lo siguiente. Nosotros hemos pedido esta reunión previa porque consideramos que se debe suspender este acto que está convocado ahí, debido a que consideramos que hay que dar un mayor tiempo a la posibilidad de un acuerdo que resuelva el tema principal de esta reforma, que es la cesantía laboral. Bienvenido. En ese momento, estamos hablando... ¿Y quién llevaba la voz cantante? A solo 30 minutos, Celso Juan Marancini. Ok. Bueno, cuando él dice eso, por supuesto, hay una respuesta nuestra, ¿verdad? Diciendo textualmente lo siguiente: esto no necesita más diálogo, que ya van 11 años, es lo primero. Segundo lugar, posponer eso, no hay manera de justificarlo. Haría más mal que bien. Tercer lugar, no hay garantía de que porque se suspenda habrá un acuerdo. Porque ustedes saben que desde el principio se dijo que aquí se presentaría como resultado de estas conversaciones lo consensuado. Y como eso no se va a consensuar, así como no se va a consensuar tampoco el derecho al desahucio que ustedes tienen, porque bienvenido, cesantía es condigno al derecho al desahucio, ¿verdad? Correcto. Entonces, como ustedes no cederán jamás eso, ni tampoco nosotros esto, no habrá consenso. Entonces, lo preferible es que se mantenga el acto. El presidente dice, suspende ahí, dice, déjenme con ellos a mí, dice él, el presidente. Con los empresarios. Si estoy narrando esto aquí, por la confianza que este programa me da, usted sabe. Gracias. Entonces, sí, déjenme con ellos. Efectivamente, nosotros salimos y lo dejamos a ellos con el ministro y con él. Ahí se duran unos 35 minutos, ahí la gente está como alborotada, los periodistas afuera, esperando. Uno veía como ¿sabe? Entonces después, pasan esos 35 minutos, más o menos, y el presidente sale y va donde estamos nosotros. Y él nos dice, ellos tienen temor de que se anuncie eso sin la cesantía, porque ellos tienen a sus comités ejecutivos esperando en la torre empresarial para informar lo que aquí pase en relación con lo que ellos plantearon, la suspensión. Pero yo le dije que solo yo podía hacer eso si ustedes y ellos lo consensuaban. Pero yo unilateralmente no puedo hacer eso porque ya está convocado y yo no tengo más alternativa que anunciar lo que ha habido. Bienvenido, el acto se mantuvo y se anunció lo que ya he conocido, que se sometería al Congreso los artículos consensuados y lo que usted señaló. La otra parte quedaría para otra etapa de reforma que pueda producirse. Lo que ha reiterado recientemente el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, cuando fue a depositar, Exacto. ¿qué fue lo que dijo? Sí. Exactamente eso. Entonces los empresarios, con todo ese tema, insisten en que... Pero ellos participaron en la semanal. Ellos participaron en la semanal, estaban ahí sentados, junto Sí. con nosotros, todos juntos ahí con nosotros, y salieron y hablaron y todo. Pero sin embargo, ahora, ellos están sobre el Congreso, planteando que el Congreso abra vista pública, que el Congreso escuche todos los sectores, que el Congreso escuche la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros le hemos dicho a los congresistas que tengan cuidado, bienvenido. ¿Por qué? Porque ¿quién compone el Congreso? Son 3 partidos, bienvenido. Sí. El PRM, que es mayoritario,
Fuerza del Pueblo, que está ahí, y el PLD. Esos son los tres partidos que están ahí. Entonces, para incluir la figura de la cesantía en esa reforma, tiene que hacerlo alguien que tenga iniciativa legislativa. ¿Por qué? Porque en lo que se depositó no está incluido esa figura de la cesantía. Yeah. No está incluida, ¿verdad? Como no lo está. Si Bienvenido Álvarez Vega es senador, O sea, no habla no habla nada. no toca el tema. Se queda en el viejo código. No lo toca, se queda en el viejo código. Ahora, si un senador que se llame Pepe Abreu, Bienvenido Álvarez Vega, está ahí, sea el partido que sea, y dice yo, ¿verdad? Como senador, voy a presentar una propuesta que incluya la cesantía y propongo esto, esto y esto y esto y esto. Es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿y no existe el riesgo, le pregunto yo a usted, de que se apruebe este proyecto de código de trabajo y se diga que ese es el código que regirá las relaciones entre trabajadores y empleadores, y al quedar fuera la cesantía no se toma en cuenta? No, porque es una posibilidad. No, porque los artículos no tocados. Fíjese lo que pasó con este código. Contrario al código Trujillo, Sí. el código de 51, que hubo que hacer prácticamente un nuevo código. Exacto. Porque Trujillo era, como dice Julián Díaz Suárez, lo que se denomina derecho simulado. Es decir, él le llama así, porque en realidad el derecho no era efectivo. No tenía manera en la práctica de aplicarse, ¿verdad? Exacto. Entonces, él le llamó, lo configuró así. Derecho simulado. Derecho simulado. Es una simulación de derecho. Exacto. Pero no es real. Que sigue practicándose entonces, en este muchas código, áreas. En algunas áreas, ¿verdad? Entonces, en este código, ¿qué es lo que se hace? Se aterriza y se convierte en un derecho real, ya no simulado. ¿Entiendes? Exacto. Ya no simulado. Entonces, ¿qué pasa? Como ese código es así, Pero ¿y si este código sustituye al otro? sustituyó al Trujillo. Yo digo, si este sustituye al de 2010. No, porque se aclara. Ah, okay. Que es una actualización. Okay. Actualización de la ley 1792, que es el código actual. Exacto. ¿Usted entiende? Se actualiza. O sea, no lo tumba. No se sustituye. Okay. Como fue el Trujillo, que fue sustituido. ¿Usted entiende lo que es? Aquel era 2920 y se sustituyó por el 1692. Este no se sustituye por otro. Este no es el código Abinader, por ejemplo. No. Este es un código que sencillamente lo que se hace es actualizar algunos de sus articulados. Correcto. E incluirle la modalidad de trabajo que no existían en el 92. Del teletrabajo. Como el teletrabajo, el de plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted se fija? De manera que por eso que yo le digo a usted, que ahí tendría que salir, pararse un senador, dos senadores, grupos de senadores, de partido tal, y decir, mire, nosotros hemos decidido, o yo como senador, decidí presentar un elemento que no está contenido en ese consenso. ¿Cuál es? La cesantía. Entonces yo propongo que la cesantía se incluya en esta modalidad, y por tanto yo presento una propuesta. Entonces, yo he dicho, ¿verdad? Y los sindicalistas hemos planteado en las tres confederaciones. Va a aparecer ese grupo de legisladores, sean senadores o diputados, o esa individualidad, ¿verdad?, que se tire encima. Va a ser un poco difícil como bloque, pero no se puede descartar que un legislador en particular que se declare, entre comillas, en rebeldía con su partido lo presente. Porque ese es un patrón de conducta de los legisladores dominicanos, los de ahora, los de ayer, los de antier y así sucesivamente. El PRM no lo va a hacer como partido, como bloque. El partido de Leonel no lo hará como bloque, ni el PLD como bloque, porque se pondría en dificultad frente a los obreros. Pero sí puede aparecer uno de ellos en rebeldía, entre comillas, de su bloque y presentarlo. Esa es una posibilidad que no se puede descartar. Pero hasta ahora la voluntad expresa del gobierno es que se apruebe como está
y la voluntad expresa de los sindicalistas es que se apruebe como está, y la voluntad expresa de los empleadores o patronos es que se retire hasta que haya un consenso alrededor de la cesantía. Repítale a nuestra audiencia, por favor. No, dígame. Usted sabe, bienvenido, que eso me permite, así, Sí, lo que usted me dice, me permite decir esto porque en estos días me dijeron que yo estaba usando la política, y entonces yo le decía a quien me lo decía, sector empresarial, no, la política la usamos todos, ¿entiendes? Por esto, ¿verdad? Sí. Fíjate, por ejemplo, en ese ejemplo que usted me pone, uno dice, pero ven acá, eso que bienvenido dice es exactamente así, es verdad, es una verdad de apuño, pero yo le analizaba a esos empresarios, en un programa le analizaba, que nos fijemos en este detalle nada más. Resulta que el partido predominante en el Congreso es el PRM, y el ministro de Trabajo reiteró el compromiso que hizo el presidente público con esa reforma, ¿verdad? Supone que el ministro está, si un ministro está hablando por autorización presidencial, y lo que han dicho es, se sometió lo consensuado, lo otro quedará pendiente para otra etapa. Además, el presidente lo había dicho antes, en la semanal. ¿Verdad? Pero en segundo lugar, ¿quién es el asesor principal de nosotros? Bienvenido. El doctor Rafael Albuquerque. ¿Quién es el doctor Albuquerque? Es un importantísimo líder de un partido opositor que se llama Fuerza del Pueblo, que dirige Leónel Fernández, ¿verdad? Para que usted vea, ¿verdad? Porque me acusan de usar la política. Es una persona que, además del compromiso que tiene histórico en política, pertenece a un otro partido que está ahí. El otro partido, que es el... Y así como aquella vez él aceptó algo con lo que no estaba de acuerdo, exacto, podría aceptarlo de nuevo, porque hay siempre una obediencia debida al líder. Exactamente. Aunque uno no esté de acuerdo. Entonces, oiga esto, el otro partido, que es el PLD, fue el partido que más lejos llegó en el intento de modificar la cesantía. Acuérdese que lo quiso hacer por riesgos laborales. ¿Te recuerda? Pero ¿quién retiró eso del Congreso? El presidente Danilo Medina, que ordenó el retiro de la pretensión de meter la cesantía vía el IDOPRIL. ¿Entiendes? Él fue que lo retiró. ¿De meterla o de sacarla? No, sacar la cesantía del código y poner a pagarla vía el Instituto de Riesgo Laboral. Para que lo pagara el Instituto. IDOPRIL. Para que lo pagara el Instituto. El Instituto, sí. Entonces, por suerte, esa monstruosidad nosotros no la aceptamos. Y él la aceptó, y él la retiró. Y él la retiró. Entonces yo digo, los tres partidos, ¿verdad? Pero la propuesta, ¿quién la hizo? Mire, eso vino... De que fuera por vía de IDOPRIL. Bienvenido, oiga. Esto es historia, mire. Ahí estaba sentado Montalvo, Peralta, Juan Ariel y Flavio Darío Espinal. Estábamos sentados los tres sindicalistas de este lado. Y nosotros le llevamos al presidente después de una marcha que se hizo grande. Mire presidente, y ahí se señala que IDOPRIL estará a cargo de IDOPRIL el pago de la cesantía y el desempleo. ¿Pero quién lo sometió? No, espérese. El gobierno de Danilo. Entonces, mire, presidente, eso es inaguantable. IDOPRIL no tiene capacidad de hacer eso. Eso se convertiría en un boomerang en este país y habría una rebelión. Y él dice, ¿y dónde está eso? Dice Danilo, ¿dónde está eso? Como que se incomodó, ¿verdad? Le digo, mírelo ahí, estaba subrayado en amarillo. Y él lo ve así. Están esos funcionarios ahí y dice, y se lo pasa a Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico. Correcto. No se olvide. Y lo ve Flavio y dice, presidente, eso es verdad. Ahí dice eso, ¿eh? Parece que Flavio no fue consultado, ¿verdad? Exacto. Entonces dice, sí, es verdad. Ahí dice eso, ¿eh? Entonces el presidente lo ve, se queda callado y dice, a mí no me importa que ustedes vinieron con 25,000 gente a una marcha, no, eso no me importa a mí. Lo que me duele es que ustedes digan que yo le quiero quitar cosas a los trabajadores. Entonces, les reiteramos, presidente, es que como está ahí, se le están quitando cosas. Bienvenido, ahí termina la reunión. Danilo se fue caminando detrás de nosotros, así, y nos dijo esto. Yo voy a tomar una medida. Bienvenido, era miércoles.
Y al otro día, 5 de la tarde, jueves, se convocó una rueda de prensa en el Palacio, presidida por Flavio Darío Espinal, retirando ese artículo Exacto. de la creación de la ley que crea Idoprino. La cesantía vía Idoprino. Y fue retirado de ahí. ¿Qué le quiero decir? Bienvenido. Pero nunca se supo quién puso ese artículo ahí. Yo pienso que uno de los que estaba ahí, yo sospecho mucho, especialmente de Juan Ariel y Montalvo. Porque Peralta no era tan técnico, no era tan técnico, no tenía mucha capacidad técnica, ¿no? Era un tipo práctico, cosas. Pero ellos dos sí, estos dos señores sí. Y como la intención fue manifiesta de ellos, ¿verdad? En un momento determinado. No, y uno de los dos fue educado en Estados Unidos, sí, donde no existe la ley de cesantía. Exacto. Pienso que ellos introdujeron esa figura. Sí. Pero bienvenido, usted se imagina nada más. Es por lo que usted decía cuando introducía el tema sobre lo que uno ha hecho, que bueno, importa o no, pero mire, usted se imagina que no tuviésemos aceptado eso. Eso significaba que recuerde que después llegue el COVID, ¿usted recuerda? Y lo que suplió los planes estos, fase 1, fase 2, fase 3, ¿usted recuerda? Claro. Fue los fondos de Idoprino, sí. los 14 mil millones que había en fondos, que era lo que pretendidamente se usaría para la... Que salvó a las empresas, dicho sea de paso. Ese fondo salvó a muchas empresas. Salvó a las empresas, pero bienvenido. Si eso se hubiese hecho así, el lío que se iba a armar entonces, cuando la gente fuera a reclamar cesantía, que me cancelan de allí, y yo cojo por que no hubiera dinero. Mire, Perú, con Fujimori, atravesó esa situación. Perú. Y Fujimori era una dictadura. Exacto. Y con todo y ser una dictadura, tuvo que matar muchísima gente y encarcelar muchísima gente, porque había un fondo, supuestamente, que suplía la cesantía que el código de Perú eliminado. Cubría, y se eliminó. Porque Fujimori la eliminó. Y se le armó una rebelión a Fujimori, ¿verdad? Y tuvo que matar gente, hacer de todo. ¿Entiendes? Que uno no quiere verlo en su país. No. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que esa fue una acción del movimiento sindical que nadie la escribe, ni la defiende. Y que no se conoce además. Ni dice que fue un aporte. Correcto. Y la estamos hablando aquí hoy. Sí, así. sí. Bueno, vamos a un segmento comercial para seguir esta entrevista con don Pepe Abreu. Vamos a continuar la entrevista a don Rafael Pepe Abreu, quien es el secretario general o presidente. Presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, quizá mucha gente, muchos obreros incluso, muchos trabajadores no tienen conciencia de lo que es la cesantía, porque, como dijo alguien en estos días, es el ahorro de lo real que tiene el trabajador. Usted se pasa 10, 15, 5, 10, 15, 20 años, 25, 30, 40 trabajando en una empresa, y si de manera unilateral ahora e injusta, si lo cancelan, a usted se le da su cesantía. ¿No es así? Exacto. El único caso que se le da. Exacto. Cuando la toma el empresario. El empresario. Por su iniciativa. Que hay gente que es semiesclava en su trabajo porque quiere o necesita cambiar de trabajo o irse del trabajo, lo que fuere, pero como no puede renunciar, porque si renuncia no le dan esa cesantía, se queda trabajando ahí casi en condición de semiesclavitud, porque en los hechos es una semiesclavitud, porque usted dice, yo no quiero perder el derecho que yo tengo a la cesantía. ¿Y por qué no lo quiero perder? Porque no tiene ahorros, porque no tiene nada, y eso es lo único con lo que cuenta. Eso es lo que están defendiendo en este momento los sindicalistas, y de alguna manera el gobierno se ha portado bien en el sentido de que no lo ha impuesto, porque los gobiernos siempre tienen esa posibilidad, siempre tienen esa fuerza, y aunque han jugado, ¿verdad?, no estar con ninguno, sino en el medio, supuestamente como árbitros, vamos a decir que han evitado también que el sector más poderoso apabulle al sector
de los obreros, de los trabajadores. Bienvenido. Ahí yo tengo que reconocer eso último que usted dice, que hay dos personas que se han portado bien, el presidente y el ministro de Trabajo. Hay que reconocer eso. Han tenido un comportamiento, yo digo, justo. Justo. Más que a favor. Exacto. Justo. Mire, y esto que usted me dice de la cesantía, yo le quiero describir un poco, porque el doctor Albuquerque, que como usted sabe es un maestro de estos temas, el doctor Albuquerque explicó muy bien el tema de cesantía a los mismos empresarios y al gobierno cuando estuvimos en la mesa esta de negociación. Y él decía, la palabra cesantía se presta a confusión porque puede ser vista como un auxilio al desempleo. Y él dice, no es así, eso no es un auxilio al desempleo, eso es una indemnización por el poder omnímodo que tiene el dueño de la empresa, él lo pone así, el dueño de la empresa, frente al trabajador. El poder omnímodo consiste en que yo soy el propietario de una empresa y le puedo decir al trabajador, yo he decidido ponerle fin a su contrato. Hoy. Sin explicaciones. Hoy. Y el trabajador me puede decir, no, pero yo me porto bien, mire, mi mujer está embarazada, yo me voy a casar. Él no tiene que explicar nada. Entonces yo le digo, no, espérese. Yo no tengo que darle explicación. Exacto. Y la ley lo favorece. Yo he decidido hacer eso y la ley me protege para hacer eso. Correcto. Bienvenido. Este trabajador lo único que tiene que hacer sencillamente es venir en 10 días y pasar por personal, ¿verdad? Correcto. A buscar sus prestaciones. Sí, terminó sí. el caso. Entonces Albuquerque dice, si no fuera así, entonces Albuquerque dice, es una indemnización tarifada, de 1 a 5 años, 21 días. De 5 años en adelante, 23 días por año. Entonces, él dice, es tarifada para evitar que un juez, entonces, en un caso eventual de que un trabajador diga, usted me está votando injustamente a mí porque yo no he hecho nada, yo me voy a querellar porque usted me está votando por el color de mi piel, usted me está votando por mi creencia religiosa, usted me está votando por el barrio que yo vivo, usted me está cancelando por preferencia sexual. Cualquier cosa, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces yo pido una indemnización. ¿De cuánto? Bienvenido. ¿De cuánto puede ser la indemnización? De lo que se le ocurra al abogado suyo, que usted tiene al lado ahí, y el abogado dice, va a pedir una indemnización de 10 millones de pesos. Como se ve en Estados Unidos, donde no existe la cesantía. ¿Usted comprende lo que es? Y en Puerto Rico, ahí, localmente. Entonces ¿qué pasa? ¿Qué dice? Por eso es tarifada, para que nadie pueda inventar una suma determinada. Entonces, por eso es que nosotros decimos, y Albuquerque lo señaló, la cesantía es con digna desahucio. No queremos entonces cesantía. Renunciemos al desahucio. Son 23 días, 23 días después, por año. Después de 5 años. ¿verdad? Por año. Sí, exactamente. Cuando usted tiene de 1 a 5 son 21 días. Entonces, ¿qué pasa? En el Trujillo eran 15. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Una quincena se decía. Albuquerque le dijo a los empresarios, ¿ustedes quieren que no aboguemos por la cesantía? Retiren entonces el derecho al desahucio. Exacto. Y nos vamos a los tribunales. Correcto. A demanda, ¿verdad? Exacto. Los tribunales van a vivir llenos porque siempre la gente bienvenido buscará una manera de demandar. Sí. ¿Usted entiende lo que eso hace? No, y cuando no quiera estar en un trabajo. Buscará una fórmula. Eso debe ser un derecho también del trabajador. Claro. Entonces, bienvenido, ahí los empresarios saltan de la silla cuando le dijeron eso. ¿Sabes lo que dijeron ellos? No. Nuestro único poder sobre el trabajador es ese derecho que tenemos a, como se dice ahora, de vincular. Acuérdense que no se dice ni votar, ni cancelar, ni liquidar, ni despedir, sino palabra bonita para los mismos hechos. Palabra linda para los mismos pero hechos. Con los mismos hechos. ¿Entiendes lo que es? Entonces, esto que estamos hablando aquí es, como usted dice, un material que debe quedar para la historia. Correcto. Debe estar ahí para la historia. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros inclusive, aunque muchos no lo crean inclusive, con ese código como está planteado, en este país se ha conseguido uno de los elementos más preciados de cualquier nación, la paz laboral.
que es un componente vital Sí, muy de la importante, paz social, muy importante, de la paz social. muy importante. Y si usted altera eso, inventando, tratando de quitarle de la mano a la gente lo que usted dice, Exacto. lo que ve como su único ahorro, más Sí. o menos, como su garantía, y que lo lleva inclusive a querer perseguir un trabajo y no violentar, ¿entiendes? Temas que están ahí, que establecen claramente, usted falta 2 días consecutivos o alternados en un mismo mes, y por eso a uno le pueden aplicar un despido. Correcto. Sin prestaciones, Exacto. ¿entiendes? Por eso, Sí, sí. a trabajadores a veces no lo saben Sí, sí, sí. y creen que no, y faltan el 1 de enero, y después faltan el 31, y no saben que le acumulan esas faltas. Lo que pasa, ¿Entiendes? Sin justificación, y lo pueden despedir, ellos no lo saben. lo que pasa, don Pepe, es que en la República Dominicana, como en muchos otros lugares del mundo, el tema salarial he visto desde el lado empresarial como un factor de acumulación de capital. Y ahí necesariamente tenemos que decir, aunque a algunos les suene feo, molesto al oído, y aunque quieran poner una etiqueta sobre uno, sobre el particular, que ya eso fue visto con mucha claridad por Carlos Marx, no en su programa político, sino en su programa, en su metodología de comprensión de la sociedad y de la comprensión de la formación de capitales o la formación de fortunas. Y uno piensa que el nivel de desarrollo del capitalismo en la República Dominicana ha llegado a un punto en el que los patronos, los empleadores, tienen que darse cuenta que su prosperidad de aquí en adelante o desde hace mucho rato depende de la capacidad de consumo de los dominicanos. Y esa capacidad de consumo está en función de los niveles de ingreso que tenga el trabajador, y esos niveles de ingresos son básicamente, su única fuente es el trabajo. Y como dice un respetado capitalista de este país, al final ese dinero vuelve a las fábricas, vuelve a los dueños de la fábrica en el ciclo que ese dinero cumple en la economía. Porque ¿qué es lo que hace el trabajador, el empleado? Gastar, comprar casa, comprar vehículos, comprar ropa, comprar muebles, comprar alimentos para todos los días, transporte, salud, educación, y los dueños de esos medios de producción no son precisamente los trabajadores. Y eso es lo que le da fortaleza y sustenta al sistema capitalista. En uno de los medios que usted trabaja y ha trabajado, usted siempre ha puesto de ejemplo diciembre. Y ha dicho, ¿qué pasa en diciembre? Exacto. Cuando se junta el dominado doble sueldo. Sí. Esa chorrera de pesos. Hay una cantidad de pesos camina para acá. Entonces, ese capitalista es un capitalista inteligente, ¿verdad? Sí. Porque él sabe que eso tiene un retorno. ¿Por qué? Por lo que usted dijo primero cuando hablamos de la cesantía. El trabajador no tiene capacidad de ahorro. No. Con sus ingresos, con lo que tiene, con lo que recibe. Entonces, al no tener esa capacidad de ahorro, ¿qué es lo que hace? Gastarlo, precisamente, ¿verdad? En lo que necesita constantemente. Entonces, por eso es que muchas veces no se entiende esa visión que se tiene desde ciertos ángulos empresariales. Ellos, por ejemplo, nos dicen a nosotros que la preocupación de ellos está en que en las empresas hay diferentes niveles de trabajadores y que hay personas que por la jerarquía que tienen reciben un salario determinado y que entonces el acumulado de esa persona es un acumulado muy, diríamos así, oneroso y alto y que por eso las empresas se descapitalizan. Bienvenido, entonces yo le digo, uno le ha dicho a ellos, pero eso ocurre porque ustedes mismos practican, como se practica en los gobiernos también, el tema de la pirámide invertida, ¿verdad que sí? O sea, ustedes ponen mucho en un núcleo, ¿verdad que sí? Abajo. Y en el medio y abajo, poco. Exacto. Entonces, eso ocurre por eso. Si ustedes redujeran más
mala distancia, ¿verdad? Quizá entonces no sería como ustedes están diciendo. Pero además no se puede violar la ley de la plusvalía. Exactamente. Si usted le paga 10 a un trabajador es porque él le produce 20. ¿Verdad que sí? No, pero claro que sí. Y usted ve personas muchas veces que usted hasta se confunde porque usted a veces cree que son hasta los dueños. Y en realidad Sí, no son sí, los sí, dueños. correcto, Mira, ahora mismo correcto. ese caso de Faconbrí, Sí. eso ha sido dramático, lo que uno ha descubierto ahí después. Sí. Cuando esta empresa es un crack, bienvenido, es un crack, una quiebra, que no se declara, ¿verdad? Pero es una quiebra, porque declararla significa otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero una quiebra. Ahora mismo estamos resolviendo ya la prestación, lo último, resolviéndolo por la vía de gobierno. Sí. Estamos haciendo. Mire, bienvenido. Y uno se encuentra ahí con esos altos ejecutivos que uno creía como que ellos eran los dueños, sí, sí. en las mismas condiciones Exacto. que el trabajador, que es un técnico, Locos, que es un soldador. locos porque la demanda de Anda, ustedes sea diablo, exitosa. No, bienvenido. Oiga, la ¿Eh? pelea, ¿sabe cuál es? No, nosotros no nos queremos quedar. Exacto. No, hay 81 que tienen que quedar como planilla de la empresa. ¿Sabes lo que dicen ellos? No. Tenemos garantía de que se nos va a incluir. Exacto. Y estamos dispuestos a volver con contrato nuevo. Pero no confiamos en que no se nos pague conjuntamente con los obreros que se van. Exactamente. Bienvenido. Eso Sí. es así. Porque en definitiva, toda esa gente, como usted dice, son personas porque no estamos hablando de una gente que tiene de que 2 años en un sitio, no. Personas forjadoras de esa Sí, empresa sí, con sí, 30 sí. años, Sí, sí, 37 sí. años, 40. O sea, Exacto. que la juventud, el forro, como se dice, ¿verdad? De la piel, Lo han pasado ahí. lo dejaron ahí, ¿verdad? Entonces usted no puede salirle ahora con un tema de que, bueno, de que tú tal cosa, ¿entiendes? Porque en definitiva, a la hora de la hora, son en realidad trabajadores. Sí. Lo que ejecutaron el desorden y la cosa, ya no están aquí en este Ya. país. No están. Vamos a ir ahora a una pausa comercial para venir al último segmento, donde yo quiero que usted me diga qué perspectiva usted le ve al proyecto de reforma laboral que está en el Congreso. Si será o no aprobado o si será aplazado para que ustedes vuelvan a la mesa de negociación por 11 años más. Bueno, venimos a la parte final de esta interesante entrevista a don Rafael Pepe Abreu. Bueno, don Rafael, usted debería escribir sus memorias porque son muy interesantes, sus experiencias y su participación a lo largo de sus años en el sindicalismo para la historia del movimiento sindical dominicano. Usted sabe que estaba viendo un libro de Camilo José Cela. Sí, Camilo José Cela. Sí, y dijo, y decía ahí, introduciendo. Pero no el diccionario de malas palabras. No, otro. Él habla de la memoria y dice, la memoria debe escribirla a la persona cuando tiene memoria, cuando está apto para escribirla. Exacto. Porque luego se corre el riesgo del olvido Sí. y de que muchas cosas queden Correcto, inconexas, ¿verdad? correcto. Entonces ahora que usted me está diciendo eso, digo, Sí, sí. a lo mejor es verdad, tiene razón él, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Y hay que Y escribir así la debe memoria. ser. Y la memoria Sí, de él, sí. él escribió consciente, ¿verdad? Sí, sí, bien, sí. con sus facultades mentales, viejo pero con sus facultades. Entonces, Por pues, lo menos irlas grabando y que alguien la vaya transcribiendo, aunque ahora hay programas. que grabando usted se puede también. Sí, ahora para que luego se transcriba, pero ahora hay programas de computadora que usted va hablando y ella va transcribiendo. Y se queda registrado. Exacto, entonces lo Ok, único ok. que hay es imprimir todo eso Pero mire, y que alguien lo corrija. Cuando él escribió eso, de seguro no existían esos No, programas. eso no existía, Sí, sí, no no, existía. no, Y por no, eso, eso- él lo dijo así, pero Sí, ahora se puede hacer sí, eso que usted cómo dice. no se puede Sí, hacer. sí, sí. Búsquese un nieto, usted debe tener algún nieto que conozca mucho de computadora, porque ya eso es popular, que él lo haga y usted entonces busque algún amigo o amiga suya que le ayude a hacer un buen cuestionario para usted ir respondiendo esas preguntas. Siempre es bueno en compañía de alguien porque siempre hay cositas que se olvidan
y el entrevistador le va diciendo y tal cosa y en qué, cuándo fue va eso, ayudando, va y el ayudando, nombre sí. va ayudando y eso despierta mucho la Usted sabe que memoria. usted recuerda de Iván Rodríguez, ¿verdad? Sí, cómo no, El izquierdista. cómo no. Vi que él hizo un escrito Él, antes de morir. Y él fue así. transcribió Sí, la fue así. entrevista que en el Archivo General de la Nación se le hizo. ¿Usted no ha sido entrevistado por el archivo? Sí. Bueno, Sí, usted sí. puede hacer en parte lo mismo y entonces después usted mismo revisar eso y ver las cosas que se le quedaron fuera o las cosas que hay que matizar y puede dar una buena memoria del movimiento sindical que es parte de nuestra memoria histórica y además es lo que habla cuando nos vayamos de este mundo, es lo que va a hablar de nosotros. Lo Sí, que nosotros hicimos, lo que participamos, y siempre hay revelaciones, por ejemplo, esta que usted nos ha señalado, sobre ese momento intenso que hubo inmediatamente antes de la semanal, Sí, y luego lo de incluir la cesantía en esta institución, ¿cómo En se riesgos llama? laborales. En riesgos En la PRI. laborales. Sí. Esos son detalles importantes, ¿no? Y que hablan de la lucha de poder y de la lucha económica que están detrás de las decisiones que ahora se tomen y que aparecerán como decisiones fáciles, porque nunca se conocen trastienda lo que hubo, y eso es muy... las memorias sirven cuando son honestas para decir esas cosas, ¿no? Muy bien, esa es la verdad. Don Pepe, ¿qué perspectiva le ve usted al proyecto que está en el Congreso? ¿Será aprobado? ¿Será rechazado? ¿Alguien podrá plantear el tema de la cesantía o volverá a una mesa de negociación por 11 años más? Yo, yéndome al criterio de la gente que tiene fe. Sí. Usted sabe que muchas veces la creencia determina muchas veces la fe, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en estos días me decía alguien, no, pero la fe es ciega, decía. Sí. No razona, sino que cree en algo. Entonces yo quisiera como situarme ahí y decir, yo espero que sencillamente el Senado, que fue por donde entró, ¿ves? Se limite a conocer lo consensuado, lo conozca, de salida al tema del proyecto, lo envíe a la Cámara de Diputados y termine sencillamente resolviendo este tema, dándole salida, porque de lo contrario... ¿Ustedes apoyan esa posición, que se apruebe sin la cesantía? Sin la cesantía tal y como llegó. Fue presentado. Exacto. Como llegó. Sí, ustedes han abogado para que no haya cambios. Un invento. Cosa que será difícil. O sea, un invento sería un invento que podría entonces poner en peligro la paz social y laboral en la República Dominicana. Por eso nosotros esperamos que una paz que ha sido tan preciada, tan manejada, que le ha garantizado tanto ese código y esa cesantía, se evite que en la República Dominicana, en este momento, sea sujeto de cambio dramático, ¿verdad?, en el país. Fíjese que aquí, bienvenido, nosotros hemos aguantado mucho, Fíjese que mucha gente a veces acusa hasta de pasividad al movimiento sindical. En un momento quieren que uno mantenga una actitud de constante confrontación. Que sea una ADP. Sí, exactamente. Y eso se ha evitado aquí. Entonces, sí. en poder garantizar la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, debe evitarse despertar un monstruo dormido. Bienvenido, mire. Esa vez, cuando se iba a introducir por riesgos laborales ese artículo 4, nosotros convocamos una marcha, bienvenido. Está registrado en los medios que usted dirige. Mire, bienvenido. Esa marcha partió de Villajuana al Palacio. Yo quiero que usted sepa, bienvenido, que la cantidad de personas que se sumaron a esa marcha con esa consigna de la cesantía fue tal que nos desbordó a nosotros mismos.
Y cuando llegamos frente a Palacio, bienvenido, frente a Palacio, había gente que querían romper. Usted ve la barrera que Eso pone fue la cuando policía. Danilo, ¿no? Sí, Cuando sí. Danilo. Mire, romper la barrera Sí, sí. que la policía pone. Correcto. Y tuvimos que pararnos nosotros ahí y decir, cuidado, que aquí no se vino a tomar el Palacio, cuidado, El Palacio no se tomó ni en la Revolución de Abril. Tranquilo. Porque había personas tan exaltadas, Sí, sí. ¿entiendes?, que querían llegar Al Palacio. a ese extremo. Y por eso fue que el presidente Danilo Medina, con mucho tino, en ese momento, desmontó ese tema. Entonces, usted no quiere despertar un monstruo dormido, pues no lo despierte, ¿verdad? Y que todos nos podamos manejar en base a lo que nosotros acordamos, porque los empresarios saben muy bien que de primer día tuvimos dos temas dispares siempre, irreconciliables prácticamente: derecho a desahucio de ellos y conservar la cesantía y preservarla por parte nuestra. Muy brevemente, después de depositado el proyecto de reforma laboral en el Congreso, ¿ustedes no se han reunido con los empresarios? Así, verdad, a nosotros no lo han pedido, pero nosotros, como seno, le hablo así, hemos dicho que nosotros no nos reunimos para tratar ese tema. Cualquier otro tema, podemos hablar de la libertad sindical, podemos hablar del salario, podemos hablar de la producción, del empleo, del desarrollo de las empresas, de lo que sea, pero para ese tema no nos reunimos. ¿Por qué, bienvenido? No por nada malo, no, es por esto. Mire, si usted comienza reuniones, van y le dicen al presidente y le dicen a los senadores, no, nosotros no estamos reuniendo, no estamos reuniendo. Y con los legisladores. Tranquilo, Y con los legisladores. Entonces, por eso, con los legisladores ¿No se han reunido? no nos hemos reunido de manera formal. Si ellos saben, ha habido mensajes, ha habido comunicación con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, los diputados, la comisión de diputados estuvo sí. en la Confederación. Ahí estuvo el compañero Pedro Julio Alcántara, estuvo Rafael Castillo, estuvo el que preside la comisión, el diputado apellido Mercedes, que es del sur. Ellos estuvieron allá oyéndonos. Y nosotros lo hicimos. Ellos fueron al local sindical. Al local sindical, directamente allá como comisión. Es primera vez inclusive que una comisión va así directo, ¿verdad? Y fueron de manera directa, se explicó todo. Y ahí estaban las tres sindicales, las tres centrales. Estuvimos solo nosotros, pero después entonces ellos fueron a los se hizo con los demás, con los demás también. Quisieron hacerlo de manera individual. Exactamente, hubo una comunicación permanente, constante, y yo pienso que el mismo compañero Jacobo Ramos es diputado ahora. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Que él alcanzó una diputación. Sí, en y San está Pedro. Ahí, ¿verdad? Entonces ha estado en San Pedro de Macorís, ¿verdad? Y él ha estado en contacto permanente en esa comisión, la conoce. Pedro Julio Alcántara es el compañero que preside la Federación de la Construcción y también es parte de esa comisión. Bueno, el presidente del Senado es cuasi sindicalista. Ricardo Los Santos, ¿verdad? Cuasi sindicalista, ¿no? Sindicalista. No se sabe qué primará ahora en él, si de otro nivel, ¿verdad? la línea del partido o la línea... Mire, es más, Antonio Marte, para que usted sepa, sí. se pronunció, no sé si no, sí, dijo que es muerto. Que no se le puede quitar. Dijo que es muerto. Así mismo. Es muerto, y si me quieren cancelar, que me cancelen. Que me cancelen, pero mantengo la posición de que no se le puede arrebatar derecho a trabajo. Antonio, sí, ya él fue claro en eso. Tomó partido, ¿verdad? Y tomó partido en función de su vieja raíz sindical, ¿no? Usted sabe que Dulú, el que preside, Rafael Dulú, Cholitín, sí, de Higüey, es precisamente de Higüey, ¿verdad? Sí, el que está presidiendo. Sí. Y esperamos, ¿verdad?, que no haya ningún tipo de sorpresa, ¿verdad? Y que se actúe conscientemente ahí. Don Rafael Pepe Abreu, muchísimas gracias por la gentileza de venir. Yo sé que usted ha tenido que hacer hoy algunos amarres para estar aquí. Le agradezco mucho ese esfuerzo. Eso habla bastante bien, una vez más, de su responsabilidad y de su deseo de siempre complacer a este programa. Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto, porque creo que esto va a ser largo. Bueno, así es un momento muy importante en la vida del movimiento sindical y en la vida de los trabajadores, porque esto compete a todos los trabajadores, aunque muchos trabajadores se sientan lejos de los sindicatos. Así es. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.